Le decimos al Señor: Padre, nos estamos rindiendo a ti en este día. Señor, queremos de ti. Espíritu Santo, hoy queremos tener un encuentro contigo. Señor, hoy te pedimos que nos llenes. Hoy te pedimos que nos transformes. Espíritu Santo, llénanos. Hoy estamos con nuestras manos levantadas delante de tu presencia, diciéndote: Señor, nos rendimos a ti. Queremos más de ti. Espíritu Santo, llena nuestra vida, transforma nuestra vida. Si usted vino cansado, si usted vino con dificultades, con preocupaciones, dígale: Señor, hoy yo me despojo de estas preocupaciones. Hoy yo me despojo de este dolor. Hoy yo me despojo de este pensamiento y lo deposito en ti, delante de ti, Señor, para poder recibir fresco tu palabra, para poder recibir, Señor, totalmente tu palabra. Espíritu Santo, transfórmanos. Espíritu Santo, hoy te entregamos todo pensamiento, todo malestar, todo dolor, toda preocupación, Señor, toda necesidad, la entregamos delante de tu presencia. Y hoy te pedimos que tú nos llenes, que tú nos transformes. Señor, hoy te decimos: queremos más de ti y menos de nosotros en nuestra vida. Dígale: Señor, hoy quiero ser transformado. Vamos, comienza a abrir sus labios. Dígale: Señor, gracias. Comienza a abrir sus labios. Si usted tiene algo por qué agradecer, dígale al Señor: gracias porque me has bendecido con un nuevo día. Gracias, Señor, por mi familia. Vamos, comienza a abrir sus labios. Dígale: Señor, hoy yo te adoro por quien eres tú. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres sublime. Hoy yo reconozco quién tú eres en mi vida. Dígale: Señor, tú eres todo en mí, en el nombre de Jesús. Hoy te entregamos por completamente, Señor, este tiempo, y te pedimos, Señor, que nos llenes, que nos transformes. Habla a nuestra vida en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Usted le puede dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo en este día. Vamos, ese aplauso es para Él. Déselo más fuerte, con toda su fuerza. Vamos, es para Dios. Déselo, porque Él se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación, en el nombre de Jesús. Amén. Si tiene alguien de lado, tiene alguien atrás o delante, dígale: Dios te bendiga, es un gusto verte. Acérquese a esa persona, dígale: qué bendición que estés aquí. Te estaba esperando, te extrañaba, quería que llegue ya domingo para verte. Dígale: me gozo en verte sano, me gozo en verte sana. Es una bendición habitar juntos en armonía, en gozo. Amén. Puede tomar sus asientos. ¿Cuántos estamos felices de estar aquí en la casa del Señor? Amén. Tiene que haber un gozo en nuestras vidas cada vez que llega domingo y podemos llegar a la casa de Dios para darle gracias a Él, para poder adorarlo y para poder aprender de su palabra. Amén. Hoy es una bendición para mí poder traer la palabra, poder traer el mensaje de Dios en lo que el Señor quiere entregarnos. Reciban un saludo de parte de nuestros pastores Paz. Ellos tuvieron que salir a una actividad fuera del país, pero ellos están conectados, están pendientes y están orando por cada uno de nosotros. Reciban ese saludo, reciban ese abrazo fraterno de parte de ellos, y gracias por estar aquí en la casa del Señor para aprender de su palabra. ¿Cuántos queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros? Amén. ¿Cuántos estamos felices? Regálele una sonrisa al que está a su lado, así sea que esté con mascarilla, se tiene que notar en sus ojos. Tiene que haber gozo en nuestra vida. La semana anterior o el domingo anterior estuvimos aprendiendo acerca de que somos llamados a ser misioneros, misioneros para llevar su palabra, misioneros en donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde el Señor nos haya puesto en este tiempo. Somos misioneros para llevar su palabra. Amén.
Esa es nuestra tarea, esa es nuestra comisión, hablar de lo que Él hizo en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos sido restaurados por Dios? ¿Cuántos hemos sido sanados por Dios? ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? Nuestra tarea es hablar de ese Dios que nos ha bendecido y nos ha sanado. El tema de hoy es un corazón agradecido. Un corazón agradecido. ¿Y qué significa ser agradecido? Dice, buscando los significados, dice: el agradecimiento es la emoción más saludable, enriquecedora para el organismo. Es la virtud de reconocimiento, valoración y respuesta justa. Además de hacernos sentir bien, es buena para la mente y el cuerpo. Yo sé que cuando usted escucha un corazón agradecido, yo sé que rápidamente viene una respuesta a nuestra vida y nosotros decimos: yo estoy agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida y por este nuevo día. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos apenas amaneció este día le dijimos: gracias, Señor, por un nuevo día? Yo sé que todos, amén. Dimos: gracias, Señor, por tu misericordia. Quiero hacer otra pregunta: ¿cuántos en este día estamos pasando por alguna dificultad o algún reto en nuestra vida? Yo sé que todos estamos pasando hoy por alguna dificultad. Estamos pasando por algún reto, estamos pasando por algo que parece imposible para nosotros, lo estamos pasando en este día. Pero a pesar de todo eso, usted vive agradecido de Dios y pudo llegar a la casa del Señor para darle gracias a Él. Amén. Dígale que está a su lado: te felicito. A pesar de todo, está aquí para poderle dar gracias a Dios. Hay una historia muy peculiar en la palabra. En Lucas capítulo 17, el versículo 11 al 19, nos habla la historia de que Jesús iba caminando, iba pasando por Samaria y Galilea, y dice que cuando entró al pueblo, a él salieron al encuentro 10 hombres. Salieron al encuentro de él 10 hombres enfermos de lepra. Y se habían quedado a cierta distancia y le gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y dice que al verlos les dijo: vayan a presentarse al sacerdote. Y resultó que mientras iban caminando, obedeciendo lo que Jesús les había dicho, ellos fueron sanados. Los 10 leprosos fueron sanados cuando reciben la palabra de Jesús y obedecen a la palabra de Jesús. La Biblia no dice que Jesús oró. La Biblia no dice que Jesús les dijo: están sanos. La Biblia dice que les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando ellos obedecieron a la palabra de Dios, de camino a su obediencia, de camino a lo que el Señor les había dicho, fueron sanados. Amén. Fueron sanados. Jesús no oró. Jesús no dijo: son sanos. Simplemente les dio una voz, les dio una palabra. Y ellos obedecieron y fueron sanados. Si no hubiesen obedecido, no hubiesen sido sanados. Cuando vemos en esta historia, vemos lo primero, que ellos obedecen al Señor y reciben su sanidad. Si no hubiesen obedecido, no hubiesen sido sanados. Pero obedecieron y fueron sanados. Y la segunda parte de la historia dice que de los 10 regresó solamente uno a darle gracias a Jesús. Y dice, preguntó Jesús: ¿dónde están los otros 9? En el versículo 17. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Es decir, su obediencia lo sanó. La gratitud de él selló esa sanación eterna en su vida. Cuando él fue agradecido, es que le dice el Señor, ahí recién le dice, cuando viene a dar gracias, le dice: levántate y vete, tu fe
te ha sanado. Cuando ya regresa y le da gracias, es que sella ese pacto de sanidad en la vida de él. No nos cuenta la Biblia qué más pasó con los 9. No sabemos si volvió su lepra o conservaron su sanidad. No nos da relato de aquello. Pero lo que sí podemos ver, que la obediencia fue causa de su milagro, y la segunda parte para sellar su milagro fue el ser agradecidos. Amén. Entonces tenemos que en nuestra vida tener obediencia y agradecimiento. Muchos de nosotros, nos pasa a todos, me ha pasado a mí, corremos al Señor cuando necesitamos un milagro. Corremos a Él: Señor, sáname, Señor, bendice mis finanzas, bendíceme en el trabajo, bendíceme en la escuela. Y comenzamos a servir, comenzamos apasionados en Él. Pero cuando ya el Señor nos bendice con ese trabajo, entonces comenzamos a decir: Señor, ya no tengo mucho tiempo para orar. Señor, ya no tengo mucho tiempo para servirte. Es que mira, estoy cansado. Señor, ya no tengo mucho tiempo para hacer lo que me toca hacer en tu obra. Y ya recibí la bendición. O recibí mi sanidad, o recibí un milagro. Y comenzamos a cargarnos de muchas cosas. Pero parte de sellar ese milagro sobre nuestra vida es vivir siendo agradecidos, sirviéndolo a Él, siguiéndolo a Él en todo tiempo y fuera de tiempo. Amén. A pesar del cansancio, a pesar de cualquier cosa en nuestra vida, poder servirle a Él completamente. Y usted es uno de los que somos, cada uno de ustedes, y me incluyo, somos de los que somos agradecidos porque estamos esta mañana aquí dando esa milla extra, dando ese extra, que a pesar de que la semana fue pesada, que a pesar de que tuvimos dificultades, que a pesar de que tuvimos cansancio, estamos aquí para glorificar el nombre de Dios y darle gracias a Él. ¿Usted se puede dar un fuerte aplauso a usted mismo? Entonces comience a notar, la primera parte es obediencia y la segunda parte es agradecimiento que sella nuestro milagro. En cada uno de nosotros vivimos agradecidos completamente de Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Estoy seguro que si escuchamos la historia de cada uno de los que estamos en este auditorio, son infinidades de milagros que podemos contar de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y eso nos hace vivir agradecidos. Y ese agradecimiento produce el que yo pueda estar en Él, sirviéndolo a Él y siguiéndolo a Él. El primer punto es: el ser agradecido trae milagros a nuestra vida. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: no se inquieten por nada. Dígale que está a su lado: no te inquietes por nada. Dice: más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué el versículo nos dice que no nos inquietemos por nada? Y luego nos dice: presenten sus peticiones a Dios, denle gracias. Y luego dice que nos llenará de paz y cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Por qué nos dice eso la palabra? Porque cuando nosotros dejamos entrar la preocupación a nuestra vida, dejamos entrar el cansancio a nuestra vida, dejamos entrar cualquier problema a nuestra vida, nos hace distraer de todo lo que el Señor nos ha dado y comenzamos a preocuparnos, comenzamos a afanarnos, comenzamos a estresarnos, y eso comienza a entrar a nuestro corazón, comienza a entrar a nuestra mente, y ya no podemos ver con claridad lo que Dios me ha dado. Ya no podemos ver con claridad lo que Dios quiere hacer. Yo le decía hoy en el discipulado a los jóvenes: cuando nosotros pasamos algo en el Señor, no es para decir: ay, Dios, qué mal, ¿por qué me está pasando esto? Es para decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta situación? ¿Qué quieres que yo aprenda con esto en mi vida?
y cómo quieres que lo aplique en mi vida. Tal vez hoy no lo estoy aplicando, pero pasarán unos años y voy a decir, wow, el Señor fue bueno, me permitió pasar una experiencia no buena para mí, tal vez negativa aparentemente para mi vida, pero hoy lo puedo aplicar, pero hoy puedo bendecir a otro con esta experiencia. Entonces la palabra nos dice, no nos inquietemos con nada, porque cuando nos inquietamos nos distraemos de lo que Dios quiere hacer en nosotros. El ser agradecidos va a traer un milagro constante en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que hoy tal vez estemos pasando necesidades económicas, necesidad de un trabajo, necesidad en la salud, necesidad en cualquier área, cuando yo vivo agradecido, no solamente veo que estoy necesitando un milagro en la salud, veo que a pesar de que necesito un milagro en mi salud, tengo a mi familia, tengo a mi esposa, tengo a mi esposo, amanecí en un nuevo día, tengo una casa, tengo un hogar o tengo la solución para poder salir de ese problema. Entonces no me enfoco en mi dificultad. El propósito del enemigo es que nosotros nos enfoquemos en la dificultad para no poder ver cuánto Dios nos ha bendecido. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, no podemos ver cuánto hemos sido bendecidos. Cuando nosotros estuvimos pasando la situación, apenas nació Luciana, sí, pasamos una semana difícil en el hospital, pero vivíamos agradecidos con Dios porque teníamos un seguro médico, teníamos cómo cubrirlo y no estábamos, sí, estábamos pasando la necesidad de salud, pero no estábamos pasando la necesidad de buscar un seguro y ahora la cuenta está subiendo y ahora ¿cómo lo vamos a solucionar? Cuando nos enfocamos solamente en el problema, va a generar que yo no sea agradecido. Es decir, si hay una dificultad económica, voy a decir, ay Señor, ¿por qué estoy pasando esta necesidad económica? ¿Cómo hago para solucionarlo? ¿Por qué a mí me toca pasar esto? ¿Por qué perdí mi trabajo otra vez? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿O por qué mi esposo o mi esposa no cambia? ¿Por qué mis hijos siguen siendo lo mismo? Y nos enfocamos solo en el problema, nos enfocamos solo en esa situación, pero no estamos viendo de que tenemos una casa, de que tenemos un hogar, de que tenemos una familia, que tenemos batallas, que tenemos dificultades, pero son parte de la vida para nosotros aprender a depender más de Dios. Amén. Entonces, el ser yo agradecidos va a producir milagros constantes en mi vida. Cuando vemos a un pueblo de Israel ser liberado de la esclavitud, y el Señor les dice, salgan de la tierra donde han sido tanto tiempo esclavos. Y el Señor los lleva por el desierto. Y no los lleva solamente por el desierto, los lleva con sustento, los cuidaba, les proveía. Pero el pueblo de Israel se enfocó solamente en que, ¿por qué no puede ser fácil y salir de donde era esclavo y llegar al otro lado, a la tierra prometida tan rápido? Pero el pueblo de Israel no se estaba enfocando que estaba recibiendo provisión de alimentos, provisión de calor, provisión para el frío, provisión en todas las áreas. Solo estaban enfocados en una dificultad y eso impidió de que lo que tomaba pocos meses se tornara en 40 años. Y en poder llegar a su tierra prometida. Números capítulo 11 versículo 1 dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. El pueblo de Israel entró en queja porque ellos querían que el milagro sea como ahora, ya, rápido, que sea automático, que todo se solucione ya. Pero si Dios lo solucionaba de esa manera, el pueblo de Israel no podía ser procesados, aprender lo que tenían que aprender. Siempre cuando estamos pasando una dificultad en casa, yo le digo, me junto con mi esposa y le digo, vamos a orar, vamos a dar gracias y le digo, vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué quiere que aprendamos de esta situación, que quiere formarnos en nosotros para poder salir de esta situación. Porque si nos enfocamos solo en Señor, ayúdame en salir de esto, Señor, soluciona esto en mi vida,
el Señor no lo va a solucionar porque Él quiere lograr algo más que la bendición en nosotros, madurez espiritual, madurez en nuestra fe, madurez como esposos, como esposas, como hijos, en cualquier área que usted y yo nos relacionemos o hagamos. Hay varias señales que muestran que falta trabajar en nuestro corazón el agradecimiento. Y el segundo punto es que en todo momento nos quejamos. Yo conversaba con alguien esta semana y decía, hay muchas cosas que para nosotros son normales. En nuestra cultura, en nuestra tradición se hacen normales. Entonces amanece el día y nos quejamos por el calor. ¡Wow! ¡Qué inmenso calor que está haciendo hoy! ¡Qué sol tan terrible que está haciendo hoy! Y cuando hace frío, ¡wow, Señor! ¡Qué frío tan terrible está haciendo hoy! Y siempre nos estamos quejando por algo. Siempre estamos presentando queja a Dios por el clima, que es lo más atípico en nuestra vida, o lo que es típico en California. Señor, qué tráfico tan pesado que tengo que regresar a casa. Y siempre estamos expresando una queja. Y no lo estoy juzgando, es normal en nuestro diario vivir. Eso se vuelve normal en nosotros. Lastimosamente en nuestra cultura se vuelve normal que nosotros expresemos cualquier cosa. Números capítulo... A ver, ya leímos ese versículo, luego no estoy saltando al otro punto, perdón. Entonces nosotros estamos en todo tiempo presentando una queja delante de Dios por el tráfico, por el clima, por la comida. Yo no sé si en su caso a usted le toca preparar varios alimentos para sus hijos, pero le tengo una mala noticia, deje de hacerlo. Prepare un solo alimento para sus hijos, ¿sí? Yo sé que no es saludable y tal vez me van a decir, ¡uy! ¿Qué está enseñando el pastor de jóvenes? ¿Qué está enseñando el pastor? Pero cuando nosotros le damos a seleccionar a nuestros hijos que sí y que no vivimos agradecidos por lo que tenemos. No vivimos agradecidos, porque Señor, no me agrada esto, pero gracias por lo que tengo. Y luego más adelante si decimos, ¿por qué mis hijos pasaron esto? ¿Por qué los jóvenes no son agradecidos? ¿Por qué no tienen honra? ¿Por qué no tienen esto? Pero nosotros mismos vamos trabajando ciertas cosas culturales, tradicionales, que se vuelven normal, pero no son normales. Amén. Se vuelven normal, pero no son normales. Porque si mañana pasaría una dificultad en los alimentos, de escasez de alimentos, no tenemos cómo seleccionar alimentos. No tenemos cómo seleccionar cosas. Y tenemos que nosotros comenzar a trabajar en vivir, crear una cultura de ser agradecidos. Señor, si hoy me toca comer arroz con un huevo, pues gloria a Dios. Pues si es todos los días, gloria a Dios. Mucha gente no tiene ni eso. Pero como vivimos en Estados Unidos, en un país donde tenemos un menú variable y seleccionable en todas las áreas, es que no vivimos siendo agradecidos y transmitimos sin querer eso a nuestras culturas. Sin querer lo transmitimos. Y luego cuando pasan los años, entonces ya vemos que la generación está seleccionando qué sexo ser. Ya no soy agradecido con el sexo que Dios me creó porque puedo seleccionar qué sexo puedo ser. O ya no soy agradecido o lucho por mi hogar o por mis hijos porque puedo seleccionar muchas cosas. Nosotros tenemos que crear una cultura de agradecimiento en nuestros hogares, en nuestras vidas. En todo lugar donde nos desarrollemos, tenemos que crear una cultura de agradecimiento. Que hay momentos, sí, donde hay facultad de seleccionar, donde vamos a un restaurante y le decimos, a ver, ¿tú qué quieres? A ver, ¿qué te gusta más? O te voy a consentir. Pero que sea cultural de todos los días, se vuelve un mal hábito en nuestra vida y estamos enseñando a nuestras generaciones el no ser agradecidos, sin querer. Amén. Yo sé que las caras cambiaron, pero perdóneme si predico la palabra de Dios como tiene que ser. Perdón, pero el Señor nos llamó a hablar la palabra como es. Yo sé, papás, yo sé que en nuestra tradición, en nuestro día a día, muchas cosas se vuelven normal que no son normales. Muchísimas cosas
se vuelven normal que no son normales. Pero nosotros tenemos que vivir apegados a la palabra de Dios. Amén. A la palabra de Dios. Es por eso que cuando el pueblo de Israel sale, le dice el Señor: ay, ¿por qué todo el día maná? ¿Por qué todos los días maná? Pero si en Egipto estaba comiendo manjares. Mentira, eran esclavos. No comían manjares. Tal vez sí de las sobras, pero yo no sé si a usted le gusta comer de las sobras. No tenían para seleccionar, eran esclavos. Pero se quejan delante de Dios y le dice: ¿por qué todo el tiempo maná? ¿Por qué todo el tiempo esto? Y es lo que nosotros sin querer transmitimos en nuestro diario vivir a nuestras generaciones. Entonces, si queremos que nuestras generaciones sean como el pueblo de Israel, podemos seguir repitiendo el patrón. Pero si queremos que nuestras generaciones lleguen hasta donde Cristo dijo que van a llegar, tenemos que comenzar a cambiar un patrón. Amén. El otro día yo conversaba con alguien y le decía: las abuelas cumplen un rol fundamental para los hogares. Crean algo importante, crean un legado importante, como decía hace 2 semanas. Crean una enseñanza importante, que son para amar, son para consentir, pero también son para guiar. Yo sé que la parte fácil nos gusta de amar, consentir, pero también son para guiar, también son para exhortar, también son para corregir. Y la mayor tarea que nosotros tenemos, o como abuela el Señor la ha dado, es guiar a una generación bajo el temor de Dios. Amén. Y ese temor de Dios tiene que haber muchas cosas de aplicación en nuestra vida. La palabra, el diario vivir, nuestra cultura. Tenemos una tarea fundamental. Si usted tiene una abuelita cerca, dígale: tienes una tarea fundamental en esta generación. Y no lo digo yo, la palabra dice que nosotros podemos ir a los ancianos para escuchar un consejo oportuno, para escuchar una guianza oportuna, una guianza correcta que no confunda a la generación, que pueda ser guiada de forma correcta. Porque como jóvenes tenemos una experiencia, pero como abuelos, como adultos, ustedes tienen una experiencia y un conocimiento que no lo aprendieron en una universidad, sino que lo aprendieron en el diario vivir y que fue de importancia para su vida, y que eso lo podemos transmitir a nuestras generaciones. Amén. Analicemos en nuestras oraciones con Dios y en nuestras conversaciones con la gente si en todo tiempo estamos presentando queja o lamentación. Usted le pregunta a alguien: oh, ¿cómo estás en este día? Y le dice: ahí bien, luchando, la inflación, que la gasolina, que dice que todo se va a poner malo, y así, ahí vamos, todo el tiempo. Y usted lo vuelve a saludar otro día: ¿y cómo vas? Ay, amanecí con un dolor en la rodilla. Y en la otra semana usted lo ve: ¿cómo estás? Oh, es que me cortaron el pelo, no me quedó bien. Y lo saluda después: ¿y cómo estás? No, es que esta camisa no me gustó cómo me quedó. Yo le dije a mi esposa o mi esposo que yo no la quería, pero por hacerla feliz me la puse. Y todo el tiempo estamos presentando quejas. Cuando llegue eso a nuestra vida, tenemos que salir a un encuentro con Dios y decirle: Señor, ayúdame a ver no lo negativo, sino lo positivo que está pasando en mi vida. Yo admiro a Dubis, a nuestra hermana Dubis, porque ella siempre está alegre, siempre nos está transmitiendo una energía de agradecimiento. Y usted le pregunta a ella, ella tiene 1,000,000 de cosas, pero siempre nos está transmitiendo una actitud de agradecimiento, una actitud de fe. Y no está mal expresar nuestros dolores, no está mal expresar alguna cosa que tengamos, eso es normal. Pero si ya se vuelve normal de nuestra comunicación diaria, eso ya hay que analizarlo. ¿Qué está ocurriendo? Tengo que más enfocarme en lo positivo más que en lo negativo. Cuando comparto cosas de mi vida, porque es lo que yo he vivido bajo el temor de Dios, no puedo compartir cosas suyas porque no sé sus experiencias. Pero no puedo hablar solamente de la palabra sin contar cómo aplico la palabra. Amén. Es como darle un libro sin decirle cómo lo puede aplicar.
Y cuando nació Luciana, mi esposa estaba muy preocupada porque no habían fórmulas en Estados Unidos, fórmulas que toman los bebés. Entonces ella estaba muy estresada para darle el pecho a Luciana. Y le dije, no te estreses porque eso va a hacer que no te salga leche. Y si le toca darle fórmula a la bebé, Dios va a proveer fórmulas. No, que en Estados Unidos dicen que no hay fórmulas, que en ningún estado, en ninguna tienda no hay fórmulas. Sí van a haber fórmulas, porque ¿saben qué? El mundo puede pasar muchísimas cosas, pero nosotros como hijos de Dios, dice la palabra, que a nosotros no llegará. Amén. Y si nosotros confiamos en la palabra de Dios, no solamente es para recitarla, es para aplicarla. Y cuando nació Luciana ya vimos que necesitaba fórmulas, en el hospital nos dieron fórmulas, pero cuando salimos ya se estaban acabando las fórmulas y fui a buscar las fórmulas. Conseguí todas las fórmulas porque no solamente era que no había fórmulas, sino que, como no hay fórmulas, solo le están dando 2 por persona o 3 por persona. Y yo llegué a casa con 10 tachos de fórmulas o tarros de fórmulas, como usted le diga. Y mi esposa me dice, ¿y no que no hay fórmulas? Le dije, sí, pues dicen que no hay, pero yo no vivo de lo que el mundo dice. Yo vivo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que aunque el mundo esté en escasez, yo estoy en abundancia. Amén. Y fui el otro día y 10 fórmulas más. Hoy en día tenemos abundancia de fórmulas, gracias a Dios. Pero si no vivimos de lo que la palabra dice, entonces comenzamos a vivir de lo que el mundo dice y todo lo que el mundo dice es mentira. O lo repetimos porque alguien se lo dijo, porque alguien se lo contó, pero no es una realidad. Nosotros tenemos que comenzar a vivir lo que la palabra de Dios dice. Es fácil decir, mira, Juan dice esto, Mateo dice esto y tanto la palabra dice esto. O decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para cuando llega el momento, ¿cómo lo hago? No, tenemos que no solamente recitarla, sino aplicarla diariamente en nuestra vida. Diariamente. Y la mejor forma para que su familia conozca de Jesús, nuestras familias conozcan de Jesús y la gente que está a nuestro alrededor conozca de Jesús, es sin predicarles, simplemente practicándolo. Amén. Sin predicarles, no necesito darle bibliazos y decir, mira, tienes que ir a la iglesia y tienes que hacer esto, porque eso no va a pasar nada, no va a ocurrir ningún cambio. Pero cuando yo comienzo a aplicar la palabra sobre mi vida, la gente, su familia va a comenzar a ver que hay algo diferente en usted, que está pasando algo diferente. Así que no nos preocupemos por la inflación, por la gasolina, por lo que va a venir después. Todo eso el mundo lo puede pasar, pero le tengo una buena noticia. Usted y yo no pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos a una ciudadanía celestial, que es nuestro Padre que nos cuida, que nos provee, que nos sustenta. Entonces, cuando conversemos, a pesar de que el mundo esté diciendo lo que esté diciendo, nosotros digamos, pues puede venir lo que sea, pero mi fe está puesta en Dios. Mi fe está puesta en la palabra. Lo que el mundo diga puede decir muchas cosas, pero mi fe está puesta en la palabra. Y varones, nosotros somos sacerdotes de la casa. Nosotros somos los que vamos a transmitir esa fe a nuestra esposa. Yo sé que ahí sí la esposa le dice, si ves, yo te dije. No, varones, es verdad. Nosotros somos los que vamos a transmitir esa fe a nuestros hijos, a nuestra esposa. Sí, nuestras esposas toman a veces el trabajo que nos toca hacer a nosotros en alimentar en fe, pero a pesar de que a veces la esposa se ponga un poco complicada, usted siga perseverando y siga siendo el sacerdote de casa, que el Señor va a hacer su obra en su esposa y en sus hijos. Amén. Nosotros somos llamados a ser los sacerdotes de casa. Nosotros somos llamados a transmitir la palabra, no solamente leerla, sino aplicarla. Amén. Si tiene un hombre a su lado, dígale, tú eres el sacerdote de casa. Dígale, no te hagas el loco, contigo es. Somos los sacerdotes de casa y tenemos que tomar nuestro rol como sacerdotes. Tenemos que tomar nuestro rol como varones, como lo que el Señor nos hizo. El Señor nos dio la facultad para procrear, pero también para criar. Amén. Para procrear, pero también para criar.
no solamente es procrear, es criar, y ese criar tiene que ver con también estar pendiente de los hijos, también estar pendiente de la esposa, estar pendiente de lo que pasa en casa. Dios nos dio la facultad de ser proveedores, pero no solamente económica, sino proveedores en fortaleza, proveedores en el cuidado, en proveedores de amor, proveedores de respeto en cada área de nuestra vida. Amén. Los varones, ¿cuántos decimos amén? A ver, las mujeres, silencio. Varones. No los escucho. Varones. No quiero hacer esto, pero las mujeres van a hacerlo más fuerte, así que no me avergüence. Varones. No, le voy a dar otra oportunidad. Varones. Usted le puede dar un fuerte aplauso. Solo los varones. Somos sacerdotes de nuestra casa. Y para que las mujeres no digan que no las tomamos en cuenta. Mujeres. ¿Sí vieron? Es que dices que ellas son las que más gritan en la casa. Nosotros como varones, como esposos, a pesar de que no tengamos la bendición todavía de ser papás, somos llamados a ser sacerdotes. O no tengamos la bendición todavía de tener una esposa, somos llamados a ser sacerdotes. A donde estamos, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde sea, hasta como jóvenes. Porque no soy hombre adulto todavía, no soy sacerdote. Sí, porque ese es su llamado. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que usted es. Entonces en todo tiempo vamos a ser sacerdotes de nuestra casa. Amén. Y mujeres, démosle gracias a Dios por el hombre que usted tiene. Tercer punto es, solo nos enfocamos en nuestra necesidad y no en lo que ya tenemos, como lo venía diciendo. Números capítulo 21, versículo 5 dice, y comenzarán a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto? ¿A morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida, decía el pueblo de Israel mientras pasaba el proceso. Porque solo se estaban enfocando en su necesidad, pero no se estaban enfocando que ya eran libres, ya no eran esclavos. A pesar de que estaban en el desierto, ya no eran esclavos, ya tenían facultad de decidir. Pero esa bendición no la estaban viendo. Solo se estaban enfocando en lo malo, en por qué siempre la misma comida, en por qué siempre esto, por qué no podemos guardar porque después al otro día se daña. Siempre se estaban enfocando algo, y algo que tomaba muy poco tiempo, le tomó muchos años. Y yo siempre digo, nosotros somos los que le ponemos día, hora y fecha a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo todo. Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y Dios puede ser que hoy nos quiera bendecir con un carro, pero usted todavía no aprende a manejar. O puede ser que Dios nos quiera bendecir con un trabajo y usted no se ha esforzado para estudiar. O Dios nos quiera bendecir con algo y nosotros no nos esforzamos para hacer lo que nos toca hacer. Entonces nosotros somos lo que le ponemos fecha. El pueblo de Israel tenía que llegar en poquito tiempo, pero ellos alargaron el proceso. Entonces nosotros alargamos el proceso de Dios. Si queremos que el proceso sea largo, entonces nos vamos a hacer los locos, vamos a ir por las ramas. Pero si queremos que sea el proceso corto, vamos a enfocarnos en qué tenemos que trabajar. Amén. El enfocarnos solo en la necesidad nos hace perder la visión y no podemos ver en todo lo que tenemos. No podemos ver en todo lo que demás que el Señor nos ha bendecido. Es como cuando nos enfocamos solo en la necesidad de la esposa, o solo en la necesidad del esposo, o solo en la necesidad de los hijos, pero no nos permitimos ver que somos bendecidos el tener ese esposo, el tener esa esposa, el tener esos hijos, que muchos quisieran tener esa esposa y que muchos quisieran tener ese esposo. Usted dice, porque no lo conocen. Pero somos bendecidos al poderlos tener. Entonces no nos enfoquemos solo en nuestra necesidad, porque cuando nos enfocamos en la necesidad no podemos ver las demás virtudes y las demás bendiciones que
que tenemos como el pueblo de Israel lo estaba pasando. Si hoy pudimos abrir nuestros ojos, respirar, tener una familia, amanecimos en una cama, en una casa, vinimos manejando en nuestro carro, somos muy bendecidos. A pesar de las pequeñas dificultades, tenemos que aprender a disfrutar de esas pequeñas dificultades. Amén. El cuarto punto es: el no ser agradecidos nos hace perder la visión. Éxodo capítulo 13, el versículo 17 al 18 dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Ponga la atención a esta palabra, se lo vuelvo a leer. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresan a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. La solución era fácil, pero como Dios ya conoce nuestra intención en nuestro corazón, entonces Dios les puso el camino más largo. El camino más corto estaba ahí, pero Dios dijo, como Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón, dijo, no, si a ellos los hago llegar por el camino corto, se van a regresar porque el regresar es fácil. Pero les voy a dar el camino largo porque van a ver que falta lo mismo para llegar o que falta lo mismo para regresar. Entonces mejor sígale. Entonces por eso les dio el camino más largo. Por eso yo digo que nosotros somos los que ponemos fecha y hora a nuestro milagro. Dios nos puede bendecir hoy mismo con algo que nosotros estamos orando por mucho tiempo. Pero si solamente se convierte en oración, pero no en acción, entonces no va a ocurrir nada. Yo puedo orar que Dios traiga un avivamiento a mi casa, que Dios traiga una transformación a mi esposo, pero si yo le sigo repitiendo los errores, no va a pasar nada. Pero si comienzo a declarar, tú eres un hombre diferente, una mujer diferente, mis hijos son diferentes, vamos a comenzar a ver lo diferente que estamos declarando, porque en nuestra boca está el poder. Amén. Dice la palabra que para atar y desatar, para dar vida, en nuestros labios está el poder. El pueblo de Israel no necesitaba tantos años, pero sin embargo se convirtieron en 40 años porque ellos lo decidieron. Dios tenía la solución, Dios tenía el camino corto, pero ellos decidieron, porque no estaban firmes y preferían ser esclavos, prefirieron el camino largo. Y ya Dios nos hizo libres. Jesús murió en una cruz y nos dio libertad. Pero a veces nosotros oramos y le decimos, ay Señor, que el enemigo no pase esto. Y a veces no es ni el enemigo. Somos nosotros mismos que no tomamos una decisión de cambiar como esposos, o de cambiar como esposas, o de cambiar como hijos. Porque a veces como hijos oramos muchísimo por nuestros padres, pero nos convertimos después en lo mismo que nuestros padres fueron. Entonces, nosotros tenemos que generar un cambio en nuestra vida, en nuestra oración, en nuestro actuar, para que los milagros comiencen a suceder. Cuando Jesús se fue de la tierra, le dijo, cosas mayores de las que yo hice, dijo Jesús, ustedes las harán. Se los dijo a sus discípulos. Y eso fue reproducido para nosotros. Cosas mayores de las que Jesús hizo, nosotros las podemos hacer. Pero está en nosotros decidir si vivimos por la fe, si vivimos por la palabra, si vivimos agradecidos para que ocurran los milagros, o si vivimos diciendo lo que el mundo dice, o vivimos repitiendo generacionalmente lo que se ha repetido en nuestra vida. Pero usted y yo no somos igual que el resto. Ustedes son hombres valientes, mujeres valientes, jóvenes valientes, que estamos decididos a hacer lo que nos corresponde hacer para que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. El quinto punto es: prestémosle más atención a lo que tenemos y no a lo que no tenemos. Salmos 136, versículo 1 al 3 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias a Dios de los dioses. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente,
Su gran amor perdura para siempre. Si el pueblo de Israel hubiese comenzado a dar gracias y no queja, a pesar de que Dios les dio el camino más largo, no se hubiese tornado tan largo el camino. Pero Dios los puso en ese camino porque tenía que procesarlos. Y tal vez hoy usted está pasando dificultades porque Dios tiene que procesarnos como esposos, como padres, como trabajadores, como jefes, como administradoras en nuestras finanzas, porque a veces le pedimos: Señor, haz un milagro en nuestras finanzas, pero no sabemos todavía administrar bien nuestras finanzas. Entonces, si tal vez hoy Dios nos está pasando un proceso, es porque Él quiere que nosotros tomemos un cambio en nuestra vida y comenzar a ser agradecidos para poder llegar hasta donde Él quiere llevarnos. Amén. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que la bendición de Él es la más grande, la más fuerte, la que no añade tristeza. Estoy parafraseando el versículo. La que no añade tristeza. Pero nosotros tenemos la facultad de decidir. Dios nos dio libre albedrío. Y lo que tenemos que decidir día a día es: voy a vivir apegado a la palabra de Dios. Señor, estoy pasando dificultad en mi economía, pero gracias porque nunca he dejado de comer. Señor, estoy pasando dificultad con mis hijos, pero gracias porque me has dado otras opciones de poder orar por él, de poder hacer algo por él. Señor, estoy pasando una dificultad en mi salud, pero tengo el recurso para suplirlo, para poder recibir la sanidad física o sobrenaturalmente. Señor, gracias porque porque tengo abundancia de trabajo. Porque a veces decimos: ay, Señor, tengo tanto trabajo. Gloria a Dios, porque muchos están orando por esa abundancia y usted lo tiene. Señor, ay, el tráfico está súper pesado, pero gloria a Dios porque usted tiene el carro. Y muchos están caminando o están rogándole a alguien que los lleve. Entonces nosotros debemos de convertirnos agradecidos de todo lo que tenemos. Tal vez no tenemos la casa que creemos que debemos tener, o no tenemos el carro que creemos que debemos tener, pero el Señor nos va a dar todo en su momento y en su tiempo, cuando nosotros estemos preparados. Amén. Cuando nosotros estemos preparados. El pueblo de Israel llegó a tierra prometida cuando pasó el largo proceso y Dios hizo algo en ellos. Y a pesar de eso hay dificultades. Sí, hay dificultades. Es fácil caer en el error de vivir afanados por todo lo que nos hace falta o creemos que nos hace falta. Pero cada una de esas cosas nos hacen perder la verdadera visión para lo que hemos sido llamados, y no podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. Y debes de poder vivir agradecidos. Es tiempo de comenzar a dar gracias a Dios por todo, por situaciones buenas o por situaciones aparentemente malas. Y veremos cómo Dios cambia todo a nuestro alrededor. Amén. Que apenas nosotros amanezcamos, digamos: Señor, gracias. No solamente gracias porque amanecimos, sino: Señor, gracias porque hoy me va a tocar manejar en ese largo tráfico. Gracias. Porque me toca manejar en ese tráfico y tengo el privilegio de manejar en ese tráfico. Muchos que no tienen. Señor, gracias porque hoy está haciendo un calor increíble, pero gracias, Señor, porque tengo aire en mi casa, o tengo aire en mi carro, tengo aire en el lugar donde trabajo. Solamente tenemos que comenzar a dar gracias, como dice la palabra, en todo tiempo, en todo momento. Y no ser como el pueblo de Israel, que ya Dios lo había libertado. Jesús ya nos libertó. Él ya dio su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que disfrutar de esa libertad y aprovecharla. Póngase de pie. Si usted tiene en esas bolsitas la Santa Cena, puede agarrar la Santa Cena. Y hoy vamos a hacer una oración de pedirle perdón al Señor y también un pacto de vivir agradecidos. Si ya tiene la Santa Cena, va a agarrarla, todavía no la abra. Y mire la forma que tiene, que es del vino o del pan. El pan significa el cuerpo y el vino o el jugo significa la sangre.
Y realmente lo que usted y yo pasamos día a día no significa nada a lo que Jesús pasó en una cruz para derramar toda su sangre por usted y por mí, para que hoy podamos vivir en libertad. Así que si hoy tenemos necesidades económicas, necesidades en la salud, necesidades con la familia, dígale que está a su lado, no se compara con lo que Jesús vivió. Y Jesús lo hizo por amor, aún sin conocernos. Esto solo es una representación, pero Jesús lo hizo por amor. Y dice la palabra que aún cuando estaba en el Getsemaní, él oraba y le decía: Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa. No quiero ir, le estaba diciendo, pero por amor a ellos voy a ir. Es normal tener momentos de flaqueza en nuestra vida, pero no es normal quedarnos en esos tiempos, porque usted y yo somos hombres y mujeres llamados a alcanzar lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Tome el pan y dígale: Señor, hoy te pedimos que nos perdones, porque tal vez en el diario de estos días o de esta semana salió una queja de mi vida, salió una queja de mi corazón, Señor. Perdóname, Padre, porque me quejé del clima, me quejé del tráfico, me quejé de la economía, me quejé que no alcanza, me quejé que algo está pasando en mi casa, o que todo es igual y no cambia. Perdónanos, Señor, porque hoy a través del pan que es tu cuerpo podemos ver que tú pasaste dolores mayores, aflicciones mayores, pero que nos libertaste, nos diste vida en el nombre de Jesús. Hoy te pido que nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques con tu sangre poderosa. Y a través de este pan que vamos a comer, Señor, que podamos entrar en un nuevo pacto, en decirte: Señor, es difícil el vivir y repetir todos los días el ser agradecidos, pero voy a tratar, voy a luchar, voy a esforzarme para que cada día de mis labios salgan palabras de agradecimiento. En el nombre de Jesús, puede tomar el pan. Y asimismo usted puede agarrar su copa y ver que esa sangre o la representación de la sangre a través del jugo es solo una representación que no se compara a lo que Él pasó en la cruz por nosotros. Y que gracias a esa sangre tenemos libertad, tenemos sanidad, tenemos milagros en nuestra vida. Amén. Tome su copa y dígale: Señor, gracias. Gracias por derramar tu sangre. Hoy entro en un nuevo pacto, Señor, de seguirte a ti. Señor, de no quejarme por la comida, de no quejarme por el mucho trabajo, de no quejarme por el clima, de no quejarme por el diario vivir, de no quejarme, Señor. Hoy yo declaro que entramos en un nuevo pacto como iglesia, sino, Señor, de vivir agradecidos y ser parte del cambio en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por tu sangre que nos derramaste en la cruz, y a través de esa sangre tenemos sanidad, tenemos salvación, tenemos perdón y libertad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su vino.